Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Sedentásticas, un podcast creado por Paloma Simón y Caridad Martín y con la ayuda al sonido de Gavin Thomas. Sedentásticas, cómo envejecer sin miedo o por lo menos intentarlo. Hoy contamos con la presencia de Rubén Herranz. Es doctor en Derecho, técnico del IMSERSO y profesor de la UNED, experto en personas mayores y discriminación. Ha colaborado en numerosos estudios sobre esta materia y recientemente ha publicado El edadismo en Egipto, Grecia y Roma, la otra cara de la vejez en el mundo antiguo. Bienvenido, Rubén, muchas gracias por venir. Paloma, te paso la batuta. La batuta. Hola, Rubén, buenos días. Estamos acostumbradas en Sedentásticas a hacer entrevistas sobre muchos problemas y también que afrontamos al cumplir años, y también estamos acostumbradas a entrevistar sobre todo más a mujeres que a hombres, esa es la verdad, inspiradoras que hacen algo a pesar de tener una cierta edad. Pero hoy les quiero contar a nuestras oyentes que de la mano tuya vamos a hacer un viaje en el mundo antiguo. Eso no lo hemos hecho hasta ahora, por eso nos encanta que tú nos vas a dar otra visión. Vamos a bucear en la historia de donde venimos. Nuestra cultura occidental viene de Egipto, Grecia y Roma, eso lo sabemos. Y tenemos como una especie de visión bastante idealizada sobre cómo se trataba a los mayores de edad, y luego iremos poco a poco viendo en los tres países cómo se trataba al anciano. Y tenemos una especie de visión un poco fantástica de que la edad era considerada una cosa maravillosa, a pesar de que vemos esas esculturas de Apolos en todos los museos que de viejos no tienen nada. Entonces, yo creo en tu libro, que es súper interesante y que recomendamos vivamente, hablas del concepto de edadismo como un prejuicio asociado a la edad, y se conoce en los años 60, hubo alguien que habló de él, pero realmente no es hasta marzo del 21 cuando la OMS hace un informe sobre edadismo. Y es una palabra que hace, yo creo, 10 años la gente ni sabía lo que significaba. ¿Verdad? Es verdad. Sí. Entonces, estas culturas que parece que tenían un respeto hacia los mayores, tú, Rubén, me gustaría mucho que nos aclararas si esto es así o no es así, o cómo es. Háblanos un poco de tu libro y de lo que has descubierto en tu investigación. Edadismo, no desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista jurídico. Yo soy jurista y social. Y bueno, me di cuenta que tanto algunos especialistas del derecho como incluso algunos tribunales pues entendían que el edadismo, entendida como discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores, pero no solo, sino se puede discriminar a cualquier edad, aunque es verdad que mis estudios se centran en las personas mayores, pues entendían que, bueno, que esto era una discriminación moderna, que era una discriminación que no existía en la antigüedad. Y esto, que parece una discusión meramente de nivel teórico, pues tiene unos efectos prácticos muy negativos, ¿no?, para esta discriminación. Y es que las discriminaciones que no se consideran históricas, que no se consideran antiguas, digamos, que vienen de toda la vida, pues necesitan demostrarse de una manera más fehaciente, ¿no?, de una manera más clara, ¿no?, por entender que, bueno, que son discriminaciones que igual pues que no son tan comunes, no son tan frecuentes, no son tan... A mí esto me sorprendió mucho porque yo había encontrado retazos de edadismo a lo largo de todos los momentos históricos, ¿no? En la tesis doctoral tenía unas muy poquitas páginas dedicadas a aquello, y encontraba desde hace miles de años actitudes y actuaciones claramente discriminatorias hacia las personas mayores. Entonces, pues precisamente para un poco incidir en esto y tratar de
bueno, no vamos a convencer, quizás es demasiado optimista, pero bueno, poner mi granito de arena para que se dieran cuenta que esto no era así. Personas pues del mundo jurídico y un poco de todos los mundos, incluso historiadores, porque es algo que prácticamente desde el punto de vista de los historiadores tampoco se ha investigado. Las personas mayores en general se han investigado muy poco hasta llegar al siglo XXI, históricamente, y el tema del edadismo pues prácticamente no se ha estudiado nada, ¿no? Y es un poco por lo que yo escribí este libro, ¿no? Y yo sabía que me iba a encontrar ejemplos de edadismo en la antigüedad, pero no sabía que me iba a encontrar ejemplos tan brutales de edadismo. Esto no significa que las personas mayores en la antigüedad, igual que ahora, sean tratadas mal en todo momento, en toda circunstancia, no. Pero sí es verdad que hay un edadismo, hay unos prejuicios y unos estereotipos hacia las personas mayores que hoy en día las tenemos y que ya existían a veces de forma idéntica hace miles de años. Rubén, ¿podrías darnos un ejemplo? Hay un ejemplo gráfico muy que puedo describir que es muy, muy claro, ¿no? Cuando empecé a buscar información sobre el mundo egipcio, pues dije, bueno, y la escritura egipcia, ¿no? La escritura jeroglífica, que al final son representaciones estéticas, pues vamos a ver cómo representa la vejez, ¿no? Y al encontrar la palabra vejez, hay alguna historiadora que ha estudiado esto bastante, encontré que de ese jeroglífico forma parte una persona encorvada, con bastón, que es una imagen bastante estereotipada que, por ejemplo, tenemos hoy en las señales de tráfico y que los especialistas en edadismo nos disgusta bastante y siempre levantamos la voz diciendo hay que cambiarla, porque esa imagen de tráfico o esa imagen pues, que pone el ayuntamiento o una institución de que hay cerca un centro de mayores, pues no tiene por qué ser una persona encorvada con bastón, porque es una minoría muy, muy, muy pequeña, la de personas mayores que van a ese centro encorvados y con bastón, ¿no? Y porque la mayoría de las personas mayores pues ni usan bastón ni tienen la espalda encorvada. Sin embargo, como cuento, es un prejuicio y una representación que tiene más de 5.000 años, que se dice pronto, ¿no? Entonces uno se da cuenta de lo complejo que es el edadismo y del gran monstruo, el gran enemigo que es el edadismo, porque tenemos los prejuicios edadistas metidos ahí en la cabeza hace miles de años. Tú lo decías muy bien en las representaciones, cuando pensamos en el arte griego, pensamos en esos jóvenes, en esas Venus voluptuosas, en ese discóbolo, no pensamos en personas mayores. Los griegos apenas representaban a las personas mayores. Hay alguna representación y es realmente muy peculiar y casi destacando la fealdad, ¿no? Más que la naturalidad y la normalidad, ¿no? Y bueno, y los egipcios, por ejemplo, jamás se representaban como personas mayores. De hecho, es muy, muy, muy complejo identificar a una persona mayor representada en Egipto. No porque no se representaran, sino que se les representaba como los jóvenes, aunque, bueno, pues con alguna cana o con un poquito de barriga, ¿no? Con algún Michelin ligeramente. Pero a veces hay que ser muy especialista o estar conocer profundamente lo que han escrito los especialistas para saber identificar, porque esa era la imagen con la que ellos luego querían ir al paraíso, ¿no? Y como eran edadistas, como somos en general las sociedades, pues nadie quería ir como una persona mayor al paraíso y vivir eternamente como una persona mayor, sino que todos querían vivir como personas jóvenes, ¿no? Es que fíjate, Rubén, me da la impresión de que todos vivimos inmersos en estereotipos y tenemos que ponerle mucha atención para salir de esos estereotipos. Tú hablas mucho de respeto simbólico y en realidad rechazo práctico. Sí. Y es exactamente igual, y luego iremos viendo otras etapas de la historia de las que nos hablas en tu libro, y realmente salir de esos estereotipos que nosotras hemos caído y caemos constantemente también, a pesar de que estamos bastante atentas. Es necesario que la sociedad tome conciencia, por eso me gusta mucho tu libro, de dónde venimos y que no se idealicen ciertos episodios del pasado cuando no responden a la realidad, porque realmente siempre en el arte la mayoría es respeto y
y visión de la belleza, y la belleza nunca se considera que la belleza es una arruga. No tan es así que, por ejemplo, hay alguna escultura famosa de alguna mujer mayor de la época griega que en los museos, en concreto hablo de una estatua que está en un museo en Múnich, que durante siglos estuvo escondida por considerarlo que era fea, que representaba a una señora mayor y que era fea la escultura, y que, bueno, que había entre quien decía que los griegos no podían haber hecho eso, que eso tenía que ser falso porque los griegos solo representaban la belleza, y quien decía, no, es auténtica griega, pero bueno, es una cosa que hicieron muy fea y no la podemos poner junto con otras bellísimas esculturas griegas porque esto afearía o la gente cambiaría la perspectiva que tiene sobre el arte griego, ¿no? O sea, hasta ese punto hemos llegado hasta la llegada del siglo XX, que obviamente pues ha mejorado un poquito esa situación, ¿no? Nos hemos dado cuenta de cómo eran las cosas o de lo que estábamos. Pero fíjate, hemos recibido, por un lado, en el mundo griego, que ya hemos pasado a él, esa exaltación de la belleza juvenil, y por otro lado también tenemos a Sócrates, que exaltaba un poco que el llegar a la madurez, a la vejez, significaba mayor sabiduría, no estar sujeto a las pasiones. Todo esto siempre en el mundo masculino, porque hablando de edadismo, no tiene nada que ver los estereotipos masculinos de los femeninos, de las mujeres ni se hablaba. Sócrates... Sí. Pero quiero decir que en general las situaciones de las mujeres se mezclaba el edadismo con el machismo, ¿no? Un machismo terrible, como todos sabemos que se sufría en la época, ¿no? Y además la mujer en la época tenía sobre todo un rol reproductor y era el que se destacaba y era el que interesaba, ¿no? Y entonces, pues cuando la mujer llegaba a la menopausia y ya no podía cumplir ese rol reproductor, en muchísimos casos pues era despreciada, ¿no? Incluso luego muchas mujeres que han hecho cosas en la época ejemplares y han tenido papeles destacados, pues durante siglos los historiadores las han tenido en cuenta exclusivamente como mujer de o como madre, como efectivamente, y no tanto su pensamiento, o incluso han sido insultadas durante siglos, ¿no? Pues como poetas como Safo, por ejemplo, pues se ha dicho todo tipo de barbaridades de ella, ¿no? O sea con cosas que no se decía con los hombres, que esto es una constante, ¿no? Por ejemplo, en la literatura griega y la literatura romana. Bueno, en realidad la literatura romana es griega, y de hecho los autores romanos confiesan que ellos lo que hacen es coger, en muchos casos, literalmente una obra griega y pasarla por el tamiz romano, ¿no? Con las expresiones romanas, con ponerlo en latín, pero incluso sigue siendo en Atenas donde ocurre, en Grecia donde ocurre todo, ¿no? Habréis oído que nosotros lo que hacemos es coger, pues sí, las cogemos, las adaptamos y las... Sí. Y bueno, decía que en la literatura griega muchas veces es tremendamente cruel hacia la mujer, ¿no? Y llega a un nivel de ensañamiento que en absoluto es con los hombres, ¿no? Por ejemplo, en el terreno sexual se ve muy fácilmente, ¿no? Bueno, y es que se ve también hacia las personas mayores. A los hombres mayores no se les permite nada. A los jóvenes griegos, por ejemplo, no está mal visto que frecuenten prostitutas, que tengan amantes, incluso que metan a sus amantes en casa o que tengan relaciones con las criadas, a pesar de estar casados y estar conviviendo con su esposa. En cambio, a las personas mayores, incluso aunque no estén casados, incluso aunque sean viudos, no se les permite que tengan una relación con nadie, ¿no? Y hay incluso obras que llegan a decir, bueno, sería el fin de la República si permitiéramos que los hombres mayores tuvieran relaciones, ¿no? O sea, hasta ese nivel, mientras que a los jóvenes se les permite todo, ¿no? Y las mujeres, bueno, ni hablemos en ese sentido, ¿no? La mujer mayor, pues si no se le permite al hombre mayor, podéis imaginar lo que ocurre con las mujeres mayores, ¿no? Y sin embargo, Platón, por ejemplo, nos habla de la gerontocracia, que los mayores tienen que enseñar a los... Yo creo que es Platón el gran defensor de la vejez. Y además tiene debates muy actuales. En realidad es que los clásicos, de las cosas, después de los clásicos,
antes, lo que pasa que no nos ha llegado hasta nosotros, ¿no? Platón, por ejemplo, se plantea el debate sobre si hay que cederle el asiento a las personas mayores, ¿no? Un debate que hoy en día es muy actual y que ahí tenemos pues en el metro o en el autobús, ¿no? Los anuncios de cede el asiento reservado. Pues Platón se lo plantea. Obviamente no en el metro o en el autobús, pues no había en la época, pero sí, por ejemplo, en los juegos deportivos o en los actos multitudinarios, ¿no? En los estadios. ¿Debemos de ceder el sitio a las personas mayores? Y él se plantea si esto debe de hacerse fomentando la educación o debería de legislarse, de hacerse leyes, ¿no? Es más bien partidario de que esto a través de la educación, ¿no? Que parece que, bueno, que no podemos hacer leyes para todo y estar con el principio de la no intervención. Hay cosas que están mal, ¿verdad? Si yo ahora pues me subo a la mesa y empiezo a dar gritos o empiezo a escupir, pues estaría mal, ¿verdad? Diríais, esta persona es un maleducado, no le vamos a volver a invitar, así no se puede comportar, pero realmente que me pongáis una denuncia por ese comportamiento, ¿no? Porque el derecho procura intervenir lo menos posible, ¿no? Entonces eso es una cosa que tiene una sanción social, como digo. Vosotras diréis a todo el mundo que, fíjate que esta persona tiene un comportamiento inaceptable, no me volveréis a invitar más, pero no tiene una sanción jurídica, ¿no? Y un poco es lo que él también se plantea. Dice, bueno, quizá hay cosas más graves que hay que perseguir y esto lo que hay que hacer es educar, porque él también se plantea el tema del maltrato a las personas mayores, incluso plantea soluciones y plantea cosas tan modernas en el derecho como, por ejemplo, que también hay que castigar a las personas que, viendo que se está maltratando a una persona mayor, no hacen nada, ¿no? O personas que incumplen sus obligaciones con sus familiares mayores, ¿no? Y plantea que a los maltratadores pues hay que expulsarlos de la sociedad y plantea toda una serie de medidas que es una especie de muerte civil, ¿no? De que nadie podrá, o nadie que haya comido con ellos o que les permita la entrada en los templos podrá luego, si no hace una serie de cosas y pide perdón, podrá luego reintegrarse a la sociedad. O sea que no solo hay que apartar de la sociedad a los maltratadores, sino a aquellos que no tengan con ellos una actitud de rechazo pública, lo están haciendo mal, ¿no? Para poder reintegrarse a la sociedad. Es algo, realmente una visión que podíamos decir que es muy moderna y estamos hablando de hace 2500 años, ¿no? O sea que realmente son debates muy, muy actuales. Hay una anécdota a este respecto, aunque esa, si no recuerdo mal, la cuenta Cicerón, en unos Juegos deportivos, en unos Juegos Olímpicos probablemente, el estadio estaba lleno y llega una persona mayor. Y estaba el estadio lleno de atenienses y ningún ateniense se levanta. Y en cambio hay una persona que es de fuera de Atenas que se levanta y le cede el sitio. Y los atenienses aplauden. Y entonces esta persona pregunta, ¿y si los atenienses saben lo que hay que hacer, por qué no lo hacen? ¿No? Que es una... ¿No puede ser algo más actual? Sí, evidentemente. No puede ser algo más actual. Sí, Eso nos lo podemos aplicar a algo que te preguntaré luego, porque después de este repaso histórico pasaremos al día de hoy. Y me gustaría también nombrar brevemente a Aristóteles, que él reconoce el deterioro físico, habla de esto, pero también reconoce que los jóvenes se gobiernan por sus pasiones y que son los mayores los que los tienen que enseñar a gobernar. Pero en realidad ¿era exactamente así o no es que hubiese tantos mayores en el Senado? Bueno, hay estudios recientes, como digo, los historiadores, sobre todo en los últimos años es cuando se han preocupado por este tema. Hay un estudio del Senado romano en profundidad y demuestra que es un mito eso de pensar que los senadores eran personas muy mayores, que es verdad que en algunos casos lo eran, pero es verdad que también hay personas jóvenes. Era menor, pero sí es cierto que había gente que llegaba a edades avanzadas, incluso centenarios. Había, y está constatado, incluso en Egipto hay la momia de algún faraón que sabemos por los documentos oficiales que es una persona que superó los 90 años, pero además tenemos la momia, se ha analizado y efectivamente es una momia de una persona de 90 años. O sea que evidentemente no todo el mundo, porque además había una mortalidad infantil tremenda, la esperanza de vida que era muy pequeñita porque había
un altísimo número de niños que morían con pensar que es que eso significaba que la gente no llegaba a edades avanzadas. Pero hay, en mi libro, por ejemplo, hablo y pongo imágenes de un montón de lápidas de época romana que habla de personas de 60, 70, 80 años, incluso más, ¿no? Porque había, no el porcentaje, lo extraordinario, porque a veces lo comparamos con el momento actual y decimos, es que claro, no como ahora, no, lo extraordinario es ahora. Porque, de hecho, si comparamos los datos estadísticos con hace 100 años y quitamos la mortalidad infantil, no ha variado tanto, ¿no? Que este estudio, además, llega a la conclusión de que la mayor parte de las mayores que están en el Senado no están por ser mayores, sino están porque son de determinadas familias patricias y son ricos y poderosos. Incluso hay en órganos como es la Jerusía, que era una especie de consejo de ancianos en la antigüedad. Era lo más importante el ser guerrero. Y de hecho, a esa institución solo se podía una vez se había cumplido 60 años, ¿no? Y hay quien dice, bueno, sí, es una demostración de que solo valoraban la edad. Y hay quien dice, no, es que a los 60 años era la edad que te retirabas del ejército. Y entonces que decían, bueno, ya te puedes dedicar a cosas menores, como es, por ejemplo, el gobierno de la ciudad. Pero para ellos lo más importante era la guerra, ¿no? Y entonces se está cuestionando ya eso de, no, pero es que era un órgano reservado a los mayores. Y hay quien dice, es que es un órgano reservado a los mayores porque son los que no pueden hacer la guerra, ¿no? Y entonces es una función secundaria, como es las cuestiones del gobierno, porque en realidad quienes gobernaban las cuestiones más importantes eran los incluso si nos vamos a la Ilíada, que es un poco la base, la cuna de la literatura occidental, hay personajes mayores, sí hay personajes mayores, pero son tenidos en cuenta porque fueron héroes de jóvenes y por lo que hicieron de jóvenes. Y de hecho, si lo analizamos, vemos que se pasan toda la Ilíada narrando las hazañas de cuando eran jóvenes y diciendo, sí, porque tenéis que tener en cuenta, cuando yo era joven yo hice esto, yo era, ¿verdad? Es la imagen esa del estereotipo que tenemos del abuelo Cebolleta, ¿verdad? Que cuenta sus historias. Pues es un poco ya eso, ya estaban valorados los mayores por lo que habían sido de jóvenes, no tanto por lo que eran. De hecho, hay momentos en los que no se les hace caso. Dicen, no, es que los mayores son los asesores. Bueno, pues hay momentos en que no les hacen caso, se ríen de ellos, y otros momentos que tienen que defender su opinión basándose en lo que hicieron de joven, ¿no? O sea que, y hasta hace nada no había esas lecturas, no se hacían, ¿no? Solamente se decían, mira qué respeto a los jóvenes porque tienen como asesor en la Ilíada a personajes mayores. Pero es fascinante esta mirada que nos estás dando. El mundo romano es heredero total del mundo griego, y ya lo hemos visto en literatura y en el arte, está clarísimo. Perdona un momento, es que me he quedado con una cosa pendiente. ¿Qué logo podemos proponer al señor encorvado con un bastón? Porque realmente lleva muchos años. El oráculo de Delfos, que decía qué animal empieza con 4 patas, luego con 2 y luego con 3, está aludiendo a ese bastón. Bueno, en realidad el oráculo de Delfos es gracioso porque, digamos, quien llevaba ahí aunque quien llevaba el papel cantante o quien hacia afuera exteriorizaba eran sacerdotes, en realidad la Pitia era una mujer la que realmente por su boca salían lo que opinaban los dioses, ¿no? O sea que realmente, y más bien joven, o sea que es de machismo. Pero seguramente esos sacerdotes, pues cuando eran mayores es porque eran poderosos y porque eran de determinadas castas o determinadas familias, ¿no? O sea, ahí se mezcla. Pero eso ocurre hoy en día, cuenta un Norberto Bobbio, que es un jurista y político italiano fallecido hace no mucho, pero que ha sido muy, muy importante, que ha creado escuela, y él fue senador en Italia. En Italia todavía conservan que una parte del Senado sea vitalicio y sean mayores de cierta edad, y decía, sí, había mucho respeto hacia nosotros hasta que en cierto momento, en la época de Berlusconi, nosotros nos negamos a votar una
ley, y entonces todos los medios de comunicación hablaban de estos vejestorios que no dejan que avance nuestra sociedad actual, no son más que unos vejestorios. Hasta ese momento habíamos sido venerables ancianos que representábamos el sentir de la sociedad, y a partir de que votamos que no a algo que molestó a ciertos medios de comunicación, pues éramos unos vejestorios atrasados, ¿no? Y es un poco lo que pues venía también ocurriendo en la época antigua. O sea, esto no es nuevo. El edadismo no es una cosa que apareció en la Revolución Industrial, como dicen algunos. Es verdad que en la Revolución Industrial pues hay un momento importante en el cual se valoran a las personas, evidentemente, solo por lo que producen, y entonces, pues bueno, pues eso a las personas mayores les puede afectar, además con unas condiciones de trabajo realmente terribles, y hacían pues que solo aguantaran los jóvenes y a veces tuvieran una esperanza de vida muy corta debido a las condiciones laborales. No, pero hay países que han incorporado de una manera más positiva a personas con unas capacidades especiales y que pueden dar mucho, y cultura. Y lo que has dicho de Norberto Bobbio, en el Senado italiano estaba Norberto Bobbio, estaba Rita Levi Montalcini, que se murió a 103 años, tuvieron como presidente a Sandro Pertini, que era presidente con 90 años, y eran figuras de gran respeto. Sí, figuras de gran respeto, pero lo utilizaban también su edad para atacarlos, como ha ocurrido, por ejemplo, en la última campaña electoral en Estados Unidos, ¿no? En que utilizaban la edad de Biden para atacarlo, que, por cierto, Trump no es que sea un jovencito, y curiosamente utilizaba el edadismo para atacar a su rival, ¿no? No tanto a veces las ideas políticas como decir, es que es un hombre mayor, es que está gaga, es que no sabe lo que... Sí, pero eso es un tema muy interesante y algo que hay que revisar, y eso me lleva un poco, vamos a venir al mundo actual. Este recorrido por nuestros antepasados ha sido súper interesante, me quedan un montón de preguntas, pero como tenemos un tiempo limitado, lo que tienen en común todas estas culturas lo tenemos en común hoy, y es la ambivalencia. Por un lado, en teoría todos podemos decir, no, hay que incorporar las personas mayores, tenemos mucho que decir. Nosotras hemos hablado mucho de la invisibilidad de las personas mayores, y que meter en el mismo saco a los mayores es completamente falso. Y hay un reto que tiene nuestra sociedad, y a mí me gustaría que tú nos dieras tu opinión. Es que está claro que la expectativa de vida va en aumento, que la ciencia nos ha regalado unos años extra que tenemos que vivir mejor, pero sobre todo lo importante es que todo eso significa dinero. Entonces, hay una especie de movimiento de ponernos en contra de las generaciones, y yo creo que este es el momento de que todos hay que hablar de las soluciones juntos. Entonces, ¿cómo ves tú, en qué situación estamos con respecto a esa ambivalencia? Esto también es muy antiguo. O sea, ya había enfrentamiento intergeneracional en Grecia y en Roma. De hecho, Cicerón, en su De Senectute, hace una defensa más que de la vejez de él, que es mayor en ese momento, y de sus amigos, frente a una nueva generación de políticos jóvenes. Y de hecho llega a decir que los jóvenes, cuando han gobernado, lo han destrozado todo, y que no. En realidad él está hablando pues de una nueva generación de jóvenes que viene detrás de él, que le viene pisando los talones, que está en contra de él. Él ha hecho cosas muy buenas, pero también ha hecho cosas muy malas, y él también ha matado a otra gente, y esos jóvenes le van a terminar matando a él, pero no porque sea mayor, sino porque es su rival político, y las barbaridades que él cometió con otros pues las van a cometer con él, ¿no? Y además pues en la época eran, digamos, de gatillo o de espada fácil, ¿no? Y es verdad, ¿no? A ver, es natural que busquemos, yo creo que está en la condición humana, siempre culpables para lo que nos pasa, ¿verdad? Ya sean los extranjeros, los inmigrantes, los que tienen una edad distinta a la mía. Y además es que detrás de muchas de estas cosas, como detrás de las guerras, pues hay gente que gana muchísimo dinero, ¿no? Y detrás del envejecimiento o del rechazo al envejecimiento hay gente que gana dinero. Pues las empresas de cosmética, ¿no? Toda esa industria que se llama anti-aging, que nos vende con mensajes absurdos de vas a rejuvenecer o vas a tener no sé cuántos años menos. Eso es imposible. Eso, o inventamos la máquina del tiempo, que de momento no está inventada, o cada día que pasa tenemos un día más de edad.
O sea, eso es imposible. O sea, te pueden quitar alguna arruga, pero no te pueden quitar los años, eso es evidente, ¿no? E incluso, pues también las aseguradoras o las compañías que venden pues pensiones o que venden... Hace unos años había una aseguradora que tenía un anuncio en el cual salía un chico joven que estaba esperando para entrar a una reunión, ¿no? Y había un busto clásico, romano, delante de él, y como nadie le veía, empezaba a hacer ¡ya! ¡Ja! Empezaba a hacer como karate con el busto, ¿no? Empezaba de esto que dice, nadie me ve y empiezo a hacer el tonto. Y luego el mensaje decía algo así como, ¿te vas a fiar de que esta generación te pague la pensión? ¿No? Algo así, ¿no? Realmente como diciendo, bueno, mira, tú que ya tienes cierta edad, ahorra para tu pensión, porque como tengas que esperar a que estos que vienen detrás te la paguen, son unos impresentables, ¿no? Y eso lo hacían para hacer negocio. Curiosamente tengo que decir que esa aseguradora en España ya no existe, fue a la quiebra y la compró un banco, o sea que le fue peor de lo que... Sí, edadismo, hay un enfrentamiento y bueno, y realmente es interesado, todo eso es interesado, ¿no? El decir, mira, es que tú lo que te pasa hoy, estás pagando muchos impuestos por culpa de que hay que cuidar a las personas mayores, ¿no? Por culpa de que estas personas, sus pensiones... Además, el edadismo es la discriminación más estúpida que hay, porque es que todos vamos a pasar por todas las edades, o todos tenemos la esperanza de pasar por todas las edades, ¿no? Entonces, bueno, hay algo, yo creo que es básico en la filosofía, en la religión, en todo, que es trata a los demás como quieras que te traten, ¿no? Una norma mínima de vida que plantea el cristianismo, pero que plantean también muchas filosofías fuera del propio cristianismo, ¿no? Y que es elemental, ¿no? Todos vamos a ser personas mayores y todos queremos llegar y tener una buena pensión y no es verdad eso de que con el sistema no se puede, el sistema, porque nuestra pirámide de población, otros países han pasado por ahí, y otra cosa es que, bueno, pues que haya que inyectar dinero de otros sitios, ¿no? Además, hay una cosa muy curiosa, nunca os fiéis de aquellos que hablan de proyecciones al 2050, al 2060, al 2070, pero no van más allá, porque es verdad que ahora la pirámide está engrosando por arriba, pero cuando las generaciones que ahora vamos a llegar a mayores en unos años desaparezcamos, la pirámide va a tener otro aspecto muy, muy distinto, con lo cual... Pues las predicciones, además eso lo conocemos, ¿no? Las predicciones a largo plazo hacen que el sistema a largo plazo sea sostenible. Rubén, ¿cómo se puede leer tu libro El edadismo en Grecia, Roma y Egipto? Sí, el libro, bueno, pues está en internet, se puede descargar en PDF porque lo ha editado el Inserso, el Ministerio de Derechos Sociales, y se puede descargar gratuitamente en PDF. Es el edadismo en Egipto, Grecia y Roma, la otra cara del envejecimiento. Y bueno, pues poniendo edadismo, Rubén Herranz, o poniendo el edadismo en Egipto, Grecia, Roma. Genial, pues que para quien quiera seguir con el tema, sobre todo saber cómo era el edadismo en la antigüedad, recomendamos el libro. Y no queda más que despedirnos. Paloma, si quieres. Muchas gracias, Rubén. Gracias a vosotras. Muchas gracias, porque además, fíjate, leyendo tu libro, lo que me he dado cuenta es que me han entrado muchas ganas de volver a mirar todo lo que es el arte en la antigüedad. Así que estoy segura de que abres un montón de ventanas para los que nos escuchan. Pues una curiosidad más. Aquí despedimos Setentásticas y recordar que nos gusta recibir comentarios en setentásticas@gmail.com y nuestras redes sociales.